Invierte con Prestamipe, la fintech líder en el Perú. Invierte en préstamos con garantía hipotecaria e invierte en facturas por cobrar. Empieza hoy en www.prestamipe.com/invertir. Una hora de ampliación de noticias y recibimos aquí en la cabina, hemos conversado más temprano con Raúl Díez-Canseco, con Jorge del Castillo, para conocer cuál es su mirada desde la experiencia política. Estuvo con nosotros hace instantes también el alcalde de Piura para conocer qué es lo que pasa en las regiones de alguna manera y cómo analizan el panorama político a raíz de los cambios. Nos toca ahora hablar desde el empresariado, desde la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, AFIN. Su presidenta, Leonie Roca, está con nosotros y bueno, agradeciéndole su presencia aquí en Ampliación de Noticias, la pregunta que cae de cajón es: ¿cuál es la lectura que hace, grosso modo, de los últimos acontecimientos y de esto que podríamos llamar, no sé si una recomposición exactamente, pero sí una crisis de gabinete que el gobierno considera puede subsanar con el cambio que se ha hecho en la cabeza? Yo creo que la opinión de los distintos gremios empresariales y de otras organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y de gobierno, como la Asamblea de Gobernadores, los alcaldes, en fin, ha sido bien unánime en el sentido de que frente a lo que ha sucedido no hay más que desconcierto. No logramos entender, abarcar con el entendimiento qué es lo que sucedió, ¿no? Todo el mundo hubiera pensado cambios radicales en el área de seguridad, que es claramente un tema que nos duele mucho, pero cambios como los que se han dado nos han dejado sorprendidos, ¿no? ¿Por qué se han dado? Bueno, nos iremos enterando con el transcurrir del tiempo. Lo cierto es que, bueno, hoy día ya tenemos un nuevo gabinete y mirando hacia adelante, creo que lo que hay que rescatar es las cosas que es necesario mantener, darle continuidad, y cuál es la mirada que esperamos de este nuevo gabinete, que es, como dijo el alcalde de Piura, una mirada de continuidad, de transición hacia el nuevo gobierno, ¿no? Permítame leer, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional dice en su pronunciamiento, dice: frente a este panorama, ¿no?, luego de hablar de las brechas en infraestructura, especialmente salud y educación, por ejemplo, que resultan inaceptables porque afectan directamente la calidad de vida de millones de peruanos, es indispensable fortalecer la colaboración público-privada. ¿Cómo se va a ver afectada esa colaboración tras el cambio de un ministro como el ministro Salardi, que aparentemente gozaba de un amplio respaldo de los gremios por el señor Raúl Pérez Reyes, cuando se habla, por ejemplo, de algunas decisiones que había tomado Salardi, como la fusión de estas 14 direcciones, ¿no? Sí, escuchaba al Jorge del señor Castillo. Jorge del Castillo y saliendo le decía que no estoy de acuerdo con lo que ha dicho, ¿no? Si bien la NIN está lejos de ser una entidad modelo, lo cierto es que ni Pronis, ni Proniet, ni Provías, que ha sido incapaz de hacer el puente Santa Rosa, que no contestó los oficios en los que se le alertaba que el puente en Chancay se estaba cayendo. Vamos, son instituciones que están en una profunda crisis, profundísima, en términos de calidad de sus profesionales, en términos de calidad de sus procedimientos, en términos de eficacia en lo que hacen. Donde quiera que uno mira hay problemas. Yo no sé si hay corrupción o no, pero lo cierto es que la mitad de los colegios están en riesgo en el Perú. A ver, qué cosa importante se ha hecho en salud en los últimos años. Entonces, salir a defender un arreglo institucional que claramente está en decadencia, no me pareciera que es el argumento. Ahora, ¿es la ANIN el mejor vientre, digamos, para recibir estos problemas? Tampoco lo sé, creo que había un espacio para discutir, pero esto podría ser la causal para hacer una remoción. Esa es la pregunta. Es lo que no tengo claro. Es la pregunta, y es la pregunta que todos se hacen. ¿Por qué se cambió a Salardi? Pero Pérez Reyes ha dicho ayer, ha deslizado esa posibilidad, que es este tema de la Autoridad Nacional para la Infraestructura, que agruparía de pronto a estas direcciones que saldrían de los ministerios, ¿no?, y que se fusionarían. Ahora, hay un costo social también. Ha dicho el señor del Castillo, 20.000 personas que perderían su trabajo dentro del aparato estatal. Y esto parece que exacerbó los ánimos, por lo menos en la presidenta, y dijo, bajó el dedo al señor Salardi. Yo creo que cuando
uno tiene que priorizar cuando gobierna, ¿no? ¿Qué cosa es prioritario? El 33 millones de peruanos, de los cuales una buena cantidad no tiene servicios de agua potable, o una buena cantidad de niños que estudian en colegios que se están por caer y donde la indolencia hace que no pase nada, o casi 100 puentes que no son reconstruidos porque Provías no los atiende, o un aeropuerto que no puede estar al 100% de su eficiencia porque no se hizo oportunamente un intercambio vial saliendo. Es decir, la cantidad, el rosario de malas noticias en la ejecución de la inversión pública en detrimento de nuestra gente, creo que me parece que debería ser la prioridad de ser atendida. Lo que hizo el ministro Salardi en los últimos años, a ver, no fue magia, digamos. Primero se empezó a reunir con los distintos grupos de interés, desde gremios hasta alcaldes, asociaciones de alcaldes, asociaciones de gobiernos regionales, universidades. El señor te citaba a las 7 de la mañana, pero no es que te citaba para estas reuniones típicas en donde no pasa nada, sino que se fijaban agendas de trabajo, le daba continuidad al seguimiento de las agendas de trabajo. Nos reuníamos periódicamente, eso lo han dicho varios presidentes de gremios y varias autoridades, cada 15 días te reunías con él para ir viendo avances. Entonces, evidentemente, eso generó confianza, que en este momento, con tanta crisis de credibilidad, de confianza, es fundamental. Lo otro es que en su diagnóstico, como es obvio, para equilibrar las finanzas públicas, uno tiene que controlar el gasto, reducir el gasto e incrementar los ingresos. Para incrementar los ingresos tiene que haber más inversión. Y el 80% de la inversión en el Perú es privada, no es pública. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a destrabar proyectos que ya están adjudicados y que no avanzan, como el anillo vial periférico, que ojalá por fin lo empiecen a activar. Lo empezó a activar. Empezó a traer a la mesa inversiones nuevas. Y en el marco de todo esto, se trabajó conjuntamente con el Congreso sobre la base de una propuesta que tenía años en el Congreso para hacer una nueva ley de asociaciones público-privadas. Ese tema de las asociaciones público-privadas, ¿no? El señor Pérez Reyes parece ser un creyente de un sistema híbrido, digamos, gobierno-gobierno, APPs. ¿Qué cambios se podría producir y qué le preocuparía en ese aspecto que para Salardi era prioritario a la hora de impulsar inversiones? A ver, dos cosas. Primero, yo creo que lo principal en la ley de APPs no es si es híbrido, gobierno a gobierno, o si es APP. Ajá. Lo principal de la ley de APPs es que termina de vestirte el carrito de las APPs, ¿ya? El otro día hablaba con una persona que sabe mucho de esto y decía, uno tiene que tener los 3 carros parqueados en el estacionamiento. El de la obra pública con una buena ley de obra pública, el de las APPs con una buena ley de APP y el de las obras por impuestos con una buena ley de obra por impuestos. Bueno, las APPs les faltaba una ley. Y esto no tiene nada que ver con tener o no tener gobierno a gobierno. Esa es una decisión en otra instancia. Tú tienes que fortalecer tu inversión, hacer que el sistema de APP funcione bien de punta a punta, desde que piensas en hacer una APP hasta que ya se ejecutó la obra y el regulador se encarga de hacer lo que tiene que hacer. ¿Y cómo logras eso? Bueno, juntando un montón de funciones que hoy día están dispersas por todos lados en proinversión, fortaleciendo proinversión y, por cierto, estableciendo qué cosas no deben hacer otras instancias que hoy día hacen cosas que no deben hacer y por eso se traban tanto los procesos. De ahí viene la discusión de si algo debe ser gobierno a gobierno o APPs, en fin. Lo que no puede pasar es que recurramos una y otra vez al mecanismo de gobierno a gobierno porque es el único carro que tenemos en el estacionamiento. Entonces, ese es nuestro punto. Nuestro punto no es si estamos de acuerdo o no con los híbridos, en fin. La posición de Afín yo creo que es mayoritariamente, porque entre nuestros asociados también hay distintas opiniones, pero mayoritariamente es que hay mucho más incentivos para hacer una obra sin sobreinversión y con la inversión adecuada, si cuando terminas tú la vas a tener que operar y mantener. El papel de la Contraloría. Se decía que esta ley, impulsada por el señor Salardi, limitaba el trabajo de la Contraloría. No. Y no que es así. abría la puerta, ¿no?, a que se aprobaran proyectos de pronto sin el visto bueno realmente o que le restaba, digamos, atribuciones, funciones al MEF. Desempoderaba aún más. A ver, es falso, es falso. Cualquiera que lea la ley puede sacar sus propias conclusiones. Una cosa es que la Contraloría cumpla con su función constitucional y legal, y otra cosa es que un auditor de la Contraloría
se ponga a opinar sobre la calidad sísmica de una obra, sobre la profundidad de las zapatas, en fin, ¿ya? Ese no es el rol de la Contraloría. La Contraloría en los últimos años ha venido asumiendo una serie de roles que en parte son los que explican por qué estamos en la situación de parálisis, de cierre de brechas. Pero al mismo tiempo, esa posición no ha logrado ni remotamente controlar la corrupción. Entonces, hemos asumido todo el costo de esta función nueva y ninguno de los beneficios. Entonces, sí creo que ha llegado un momento, el presidente de la CONFIEP ha sido bien claro en el tema, que hay que plantearnos la necesidad de una reforma del Sistema Nacional de Control para que realmente luche contra la corrupción, que realmente se vea que no haya sobrecostos, que los procesos son limpios, lo que todos reclamamos, pero que no paralice todo, porque hoy día estamos en esta situación. Los proyectos en APP, entre los parados y los trabados, pueden generar 2 millones de empleo. Y el ministro Salardi lo tenía bien claro y estamos seguros que Pérez Reyes va a retomar esta agenda, confiamos que así va a ser, Sí. y no se va a parar. No quiero que me gane el tiempo, me dicen que tengo solo para una pregunta más. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, vamos, es uno de los ministerios que maneja mayor presupuesto, lo ha destacado aquí Jorge del Castillo, y sin embargo es el nombramiento más cuestionado. César Sandoval es el nuevo ministro de este sector que tiene el reto de impulsar. A ver, estamos hablando, aquí veo, simplemente en el diario Gestión, por ejemplo, son 5.820 millones en proyectos. Una persona sin el expertise, que obedece claramente, de acuerdo a prácticamente en unanimidad de todos los que han analizado ese nombramiento, un criterio político. Sí, yo no voy a juzgar cuál ha sido el criterio porque no lo sé, pero evidentemente es un nombramiento que nos llama a preocupación, ¿no? Este ministerio es demasiado importante. Cualquiera que está al tanto, no, vamos, ni siquiera hay que estar muy al tanto, ¿no? Miremos las conexiones en el Callao, hay un problema con la logística en el Callao por la falta de vías de conexión, el problema del Además, Jorge cuando viene Chávez. la inauguración del nuevo aeropuerto. Por supuesto, ahora salió el plan de desvío, hay todos los temas de las nuevas asignaciones de rutas de la ATU, todo el tema de la licitación del 5G, ahora le han puesto permisos ambientales al despliegue de infraestructura, o sea, ese es un ministerio que no venía bien, y de no venía bien, ahora hay la incertidumbre de a dónde vamos. Bien, Leonie Roca ha estado con nosotros, ha planteado las preocupaciones. Esperemos que durante la presentación en el Congreso, siempre hay que estar atentos, se pueda tener mayor claridad sobre cuáles son las orientaciones de los ministerios y las prioridades que van a tener en cuenta en su agenda, por supuesto, de aquí en adelante. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, 9:18, momento de